Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, veremos un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo. Hoy trabajaremos también tu lado espiritual y te daré también una serie de mensajes que ya sabes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, en lo laboral. Vamos a ver. Estás en duda dentro de lo que es tu situación laboral, dentro del trabajo, porque no ves un crecimiento, tienes dudas de que haya como una evolución o como un crecimiento en tu trabajo. Leo que no estáis trabajando. Te diría, tienes la posibilidad dentro de unos 7 días de trabajar y de cambio, de trabajar en un lugar que te proporcionará un cambio más adelante. Leo que tenéis un negocio, estás esperando noticias relacionadas con tu negocio, algo que hay que firmar, que puede marcar un antes y un después, tanto en positivo como en negativo, también lo digo. Vamos a seguir, seguimos, Leo. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Llegan noticias positivas respecto a tu economía, Leo. Llega una firma importante, Leo, que estéis esperando un dinero relacionado con hijos. Dice que llega ese dinero. Ahora, los Leo que estéis esperando como un triunfo muy grande, económico, dice, sí llega ese triunfo, pero a lo mejor no es como tú te lo habías planteado, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Hay una persona aquí en concreto, Leo, digo, que podría estar mirándote ya, y es una persona, dice que quizás seas el amor platónico de esta persona, perfectamente, O sea, porque te mira con mucho deseo, con muchas ganas como de acercarse o algo así. Vamos a ver qué más, vamos a ver de qué persona se trata. Si no ha llegado esta persona, Leo, quiero que sepas que llegará. Vamos a ver. Leo solteros. Si no ha llegado esta persona, como te he dicho, llegará, y en un principio tú pensarás que esta persona tiene pareja. Eso es lo primero que tú piensas. Pero está muy lejos de eso, Tú crees que tiene pareja, pero dicen, esta persona no tiene pareja. Si es cierto que no tiene que darle explicaciones a nadie, que puede ser que esté hablando con alguien de forma oculta, si te lo digo, porque es algo que no es a la luz, ni nada serio, ¿bien? Es una persona un poco mayor que tú, Leo, ¿bien? E insisto que esta persona creo que está ya. Y si no está como tan mostrando tanto esta situación de mirarte y demás, ha estado. Ha estado y vuelve. Bien, vamos a ver qué más, Leo. Que estáis solteritos. Hombre, Leo, ten en cuenta que si confirman, mira, para yo no liarte, confirman de que esta persona en un pasado ya te miraba.
Por cosas de la vida, esta persona o conoció a alguien, tú conociste a alguien, se terminaron las miradas, se terminó como el tonteo, como ese feeling, como lo que hubiera. Y yo pienso que no hubo más de un tonteo, o sea, aquí no pasó nada más. Dice, pero ahora esta persona regresa de nuevo. Regresa como una amistad, como lo que erais antes, amistad entre comillas, y comienza otra vez como a insinuar algo. Vamos a ver hasta dónde llegaría esto, ¿eh, Leo? Mira, Leo, te puedes ilusionar con esta persona, puedes tener una vivencia con esta persona, la cual tú aprendas algo, esta persona aprenda algo, pero a mí en un principio, a mí no me dicen las cartas que esta persona vaya a ser para una relación estable. Eso no me lo están diciendo. Sí me hablan de esta vivencia, pero no me hablan de esa relación estable como tal, ¿eh, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Leo que estáis de novios. Hay que dar un paso más, ¿eh? Dice, es necesario en esta relación que se dé un paso más. Que uno de los dos está decepcionado por cosas que han pasado en el pasado, por cosas que han pasado en el pasado, y que está en ese proceso de volver a confiar, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más? Casados, en convivencia y novios. Dice, uno de los dos quiere hacer ciertos cambios, pero esos cambios ponen al otro como en desconfianza. Esos cambios pondrían a otro en desconfianza, Leo. Esto marca mucho. Genera un miedo a la otra parte. ¿Por qué genera un miedo esto? Yo voy a decir que es un miedo a la equivocación, pero no a la equivocación en cuanto a la relación. A que tú te equivoques. Si eres tú el que quieres hacer el cambio, miedo a que tú te equivoques. Vamos a ver qué más. Voy a decir también que en otras relaciones he visto como que uno de los dos le da mucho poder a algo familiar, ¿no? A una situación familiar o a un conjunto de personas a nivel familiar, ¿bien? Entonces, en este caso, hay una parte que dice, ese poder o esa confianza que estás teniendo a nivel familiar nos puede traer problemas de cara a futuro, porque parece ser que ha pasado algo ya en un pasado con este tema familiar. Vamos a ver qué más. Yo también tengo que decir una cosa, que todos los que estéis esperando cambios en la relación son cambios que se avecinan, que van de forma lenta, si te lo digo. Los que estéis con unas situaciones económicas o de proyectos de cara a futuro, te digo que no va a ser llegar y cargar, que vais a ir subiendo, ascendiendo poquito a poco. Habrá sus obstáculos, como en todas las cuestiones, pero finalmente son cosas que se darán. Veo una parte de vosotros también que en un pasado estaba claro que ibais a unir más la relación, sobre todo los que no estáis casados. Y aquí ha habido como un giro inesperado, pero dice, esto no quiere decir que no se vaya a dar, simplemente se retrasa esto. Bien, vamos a seguimos, Leo. Seguimos con tu mensaje especial del amor.
No te me vayas, Leo, que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Los miedos que hay a día de hoy en tu mente son producto de tu mente. Dice, no te pongan más obstáculos, Leo, porque estás en un proceso de realizar tantos cambios en tu vida que todo cambio que realices te llevará al amor puro. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Leo, con tu salud. No te me vayas, que vamos a seguir trabajando con la bola de cristal y tu lado espiritual. El aparato digestivo, Leo, y cuidado con las infecciones. Es lo que más marca. Como siempre te digo, ya sabes que no soy médico. Seguimos, ahora sí, Leo. Ahora sí con ese mensaje general. Que no te distancien personas cercanas de tu familia, Leo. Se me cae la velilla. Que no te distancien personas cercanas. Y voy a decir cercanas de sangre, de personas importantes. Que no te confundan, ¿bien? Vamos a seguir, Leo. Seguimos. Ahora sí, con tu lado espiritual. Vamos a trabajar con la bola de cristal también, Leo. Vamos a ver. ¿Qué mensaje tenemos por aquí? Vamos a ver, Leo. Veo una persona muy contundente en sus palabras, es un varón. Y muchos de vosotros, o para quien vaya este mensaje en concreto, dice que hubieron ciertas cuestiones que no se aclararon correctamente, ¿bien? Con esta persona. Sostiene algo en la mano, algo grande, pero la letra C está marcando mucho con esta persona y me muestra mucho como una llave. Una llave, Leo. La llave y un lugar solitario. Una vivienda. Pero una vivienda que no tiene viviendas cercanas. Está como apartada, como solitaria. Dice que hay que abrir algo en esa vivienda, que hay que abrir algo, que es necesario abrir algo, Leo. De todas maneras, mira, Leo, yo siempre digo en este tipo de mensajes, si has identificado a esta persona, tiene que ver contigo, si no la has identificado, nada que ver contigo, pero sí tiene que ver contigo. Yo siempre digo que intentes contactar con esta persona a través de los sueños, Leo, para que te amplíe este mensaje de alguna manera. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el número 53 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. ¿Qué más, Leo? Recordarte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.